Buenos días, tengan todos ustedes. En nombre de Onexpo Nacional, de su consejo directivo que preside José Ángel García Elizondo, y yo como su tesorero de la organización, tengo el agrado de saludarles, de agradecer su presencia y de presentar a ustedes a un amigo del sector gasolinero, a un aliado histórico que ha apoyado siempre las mejores causas del sector y a Onexpo Nacional. Me refiero al ingeniero José Luis Sandoval, director general de Mexicana de Lubricantes. José Luis es una presencia primordial en su empresa, pero también lo es para el mundo de las estaciones de servicio. En nuestro país ha sido un promotor reconocido por tecnologías de vanguardia en la producción de lubricantes para automotores. Por ese motivo y con nuestro reconocimiento a Acron, socio comercial de Onexpo, y nuestro agradecimiento a ustedes por acompañarnos, me es grato cederle el uso de la palabra al ingeniero José Luis Sandoval. Gracias, ingeniero. Adelante. Buenos días. Como dice una vieja canción mexicana, en esta fresca y perfumada mañanita. Hoy nuestra reunión fue más temprano que lo acostumbrado, pero con mucho gusto de estar un año más en esta convención de Onexpo, aliándonos, ayudándonos, apoyándonos en estos tiempos de cambio. Los escenarios cambian, las estrategias tienen también que modificarse. Vamos a entrar de lleno a nuestra presentación haciendo un poco de historia. Recordarán que el grupo Acron, antes Mexicana Lubricantes, gozó del privilegio de exclusividad en la venta de gasolineras. Esta exclusividad estuvo vigente por 20 años. Terminó hace un poco más de 2 años. Nosotros, a sabiendas de esta situación, hace por lo menos 10 años tomamos una decisión en contacto con ustedes, empresarios gasolineros del país, para establecer una premisa, que los íbamos a atender teniendo la exclusividad como si no la tuviéramos, generando propuestas de valor, estableciendo esquemas de negocio que ayudaran a generar beneficios para lo que es toda la cadena de suministro. Y establecimos, adelante por favor, varias premisas sobre las que se basó este cambio de estrategia. La primera de ellas fue la diversificación, la cantidad de productos que empezamos a diseñar, a lanzar, a mejorar. Nosotros somos la compañía lubricantera mexicana con el portafolio de productos más grande del mercado. Nos congratulamos de que esto sea así porque fue una situación planeada, diseñada de ese modo. En adición a ello, adelante por favor, establecer modelos de negocio, esquemas que les permitieran a ustedes, empresarios gasolineros, tener una comercialización más efectiva con sus usuarios, con sus clientes finales, mediante prácticas legítimas. En el lapso de tiempo que un tanque de gasolina se llena, ¿cuánta es la posibilidad de diagnosticar las condiciones de un automóvil, establecer sus necesidades y ofrecerlas al cliente para poder generar un incremento en el funcionamiento del automóvil que llegó originalmente solo a cargar gasolina? Adelante, por favor. De ahí generamos el concepto del servicio al cliente. El cliente es un concepto a veces difuso, porque hay ciertas características de cliente en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro. Nosotros podríamos decir que los empresarios gasolineros son nuestros clientes, cuando que en realidad ustedes a su vez tienen al consumidor final, que es el último eslabón en la cadena de suministro. Establecer por supuesto esquemas de servicio al cliente tiene que contemplar no solamente al cliente final, al que consume,
sino a todo aquel que está presente en la cadena de suministro. Adelante, por favor. Todo esto nos llevó a generar una propuesta de valor. Decidimos que en alianza con cada empresario gasolinero de este país, estableceríamos esquemas comerciales que implementaríamos de una manera gratuita con el solo propósito de fomentar la posibilidad de la venta de productos de la gasolinera hacia el usuario final, y sobre esa base nosotros como empresa aspirar que la gasolinera nos comprara más a nosotros para la reposición justamente de esa venta. Esto supuso un esquema de capacitación hacia los despachadores del país, que no fue solamente un trabajo, yo diría que fue una cruzada. Nos encontramos con un porcentaje, por ejemplo, de despachadores desafortunadamente analfabetas en algunas partes del país, para quienes tuvimos que diseñar esquemas gráficos de capacitación. Nos encontramos con un porcentaje muy elevado de despachadores que no tenían ni siquiera una identificación, ni una credencial electoral, ni algo que los identificara, y nos enfrentamos a ello cuando intentamos hacer nuestros primeros programas de fidelidad y hacer un registro de todos los despachadores existentes en el país, habida cuenta de que la rotación es uno de los problemas inherentes al servicio en las gasolineras. Esta ha sido una historia compleja, pero muy satisfactoria. ¿Qué nos llevó a que en el momento que la apertura a otros proveedores de lubricantes se hiciera oficial, mantuviéramos la fidelidad de la inmensa mayoría de los empresarios gasolineros de este país hasta la fecha? En ese camino se generaron historias. Hubo algunos grupos que en el camino decidieron, con todo derecho además, trabajar con algunos de nuestros competidores. Sucedió, algunos se fueron. Cuando en este trayecto constataron que al no contar con ese esquema de negocio, de apoyo y de soporte que nosotros proporcionamos, sus ventas empezaron a caer. Al revisar esta estadística decidieron regresar. Nos da mucho gusto que hayan regresado con nosotros por razón de negocio. Quisiera contarles una de estas historias. Todo el mundo conoce al Grupo Orsan, de los señores Sandoval, el arquitecto Sandoval, su hijo, el licenciado Sandoval. Ellos fueron parte de una historia de éxito. Trabajamos juntos muchos años, decidieron, con todo derecho, buscar a la competencia durante un año, y pasado ese año regresaron con nosotros. Le pedí al licenciado Sandoval que nos diera su testimonio, y mucho agradezco que haya aceptado. Y este testimonio quedó plasmado en un video que quisiera pasarles a continuación, y la pregunta es: ¿por qué se fueron? No tanto, ¿por qué regresaron? Es lo importante. Recuerdo en particular hace un par de años en esta misma convención, hace un año, platicaba con el arquitecto Sandoval y me decía: ingeniero, ¿es cierto que nos vamos a volver a casar? Y le dije: arquitecto, como dice la vieja canción mexicana, un viejo amor ni se olvida ni se deja. Corre video. ¿Cómo nacimos? Bueno, somos regiomontanos, tenemos 45 años en el ramo, hemos estado muy metidos en la empresa, seguimos siendo una empresa familiar, en la segunda generación, pero yo creo que el éxito de la empresa ha sido el riesgo, ¿no? Hemos salido a buscar mercados diferentes al regio o al de Monterrey, hemos crecido a nivel nacional, ahorita el 75% o más probablemente de nuestra empresa está fuera de Monterrey. Siempre hemos buscado el tema de calidad y servicio.
al tener tú un producto que por las últimas décadas ha sido prácticamente el mismo producto en las mismas estaciones, mismo precio, has tenido, la única diferenciación que tienes es la parte de calidad. No solamente en tener estaciones de primer mundo, sino es una calidad sobre todo en el personal que uno tiene en la empresa, ¿no? Hablando específicamente con Akron, yo creo que como producto y conociendo la planta, porque ya he estado 2 veces en la planta, yo creo que es lo mejor. Sabemos que el producto se vende, pero no nada más es la calidad. Repito, sí es muy importante lo que está detrás del nombre. Entonces sí siento que esa parte Akron ha sido pionero. Ha sido pionero en decir, no nos han ofrecido un producto donde nos digan, oye, nosotros venimos, te ofrecemos el producto y te desarrollamos todo un esquema de ventas en el patio. Creo que a lo que nosotros hemos visto en nuestra experiencia, solamente Akron lo ha hecho así, de esa forma. Y hubo un momento donde yo creo que queríamos queríamos saber qué era trabajar con otra marca y al final de cuentas nos fuimos, intentamos trabajar con otra marca, nos dimos cuenta que era no vamos a decir, era diferente. Sí había detalles en la parte del servicio. No tanto la calidad, no tanto el precio. El problema, regresamos a lo mismo, ¿no? Para nosotros era muy importante la parte del servicio en el patio. Entonces para nosotros eso al final de cuentas nos hizo regresar otra vez con Akron. Inclusive cuando no les compramos, teníamos la puerta abierta y los platicamos con ellos. Y al final de cuentas seguimos teniendo la relación tan buena o mejor como la teníamos antes, ¿no? Acabamos de cumplir 1 año de que regresamos, entonces yo creo que también ellos por otro lado hicieron mejorías y al final de cuentas hemos trabajado muy bien. Hasta la fecha hemos trabajado muy bien, hemos hecho una mancuerna importante y estamos muy contentos. Vienen más marcas, nos han visitado más marcas, vienen más marcas inclusive de Centroamérica. Hay gente que inclusive quiere maquilar ciertos productos, hay más opciones, pero pues no nada más se trata de vender el producto, o sea, se trata de haces una venta, tienes el producto en el patio y al final de cuentas haces una labor. Y esa labor es la que creo que nosotros con Akron hemos podido lograr, ellos poniendo su parte y nosotros poniendo nuestra parte, ¿no? Para ser muy puntual, yo creo que es la parte que ellos nos han dado en el patio, la parte que ellos nos han ayudado en la parte del servicio. Lo que nosotros queremos hacer al final de cuentas con el despachador, que es la diferenciación que ahorita hacemos, ellos han estado atrás de nosotros. A lo mejor es una parte que a lo mejor habrá otros gasolineros que pueden pensar que no es tan importante, pero para nosotros lo que sucede abajo, yo creo que es lo más importante y es lo más fundamental. El que ellos hayan tenido gente que se haya metido inclusive como despachadores para poder capacitar a nuestra misma gente, que hayan estado 8 horas, un turno, allá abajo con la misma gente de nosotros, y que los mismos despachadores hayan visto ese cambio de decir, a ver, pues sí es cierto, yo antes vendía 2, 3 aditivos y ahorita viendo lo que ellos hacen y como ellos nos han apoyado y como ellos nos han capacitado, pues a lo mejor ya vendo 10. Al final de cuentas digo, ellos son los más beneficiados, no solamente la empresa, ellos son los más beneficiados. Pues aquí lo que le tienes que sacar es rentabilidad a tu negocio, rentabilidad a la tierra o el terreno donde está tu negocio, ¿no? Si ya tienes una zona de influencia, si ya tienes un mercado que te está llegando, pues hay que saber qué hacer con él, ¿no? La zona Akron pues es de alguna forma una respuesta. Es una parte donde ellos son pioneros. Ya no solamente buscando el tema de los lubricantes y aditivos, sino empezando a buscar otros medios para decir, déjame promover la parte de líquido de frenos, déjame promover la parte diferente que se puede hacer con los anticongelantes, que a la hora que nosotros tratamos de llegar a un mercado queremos ser los líderes. A lo mejor no vamos a llegar a 20 mercados, vamos a llegar a lo mejor a 5 o 6 como estamos ahorita, pero queremos ser los líderes en la plaza. Entonces creo que ha sido importante porque ellos de alguna forma nos han ayudado a hacer esa parte, ¿no? No solamente es la calidad del producto, creo que tiene que ver algo la marca y tiene que ver algo lo que está detrás. Cuando nosotros los hemos necesitado nos han abierto la puerta, ha sido un éxito.
Un viejo amor ni se olvida ni se deja, dice la canción. Bien, vamos a ir al tema, a otro de los temas importantes que nos ocupa en esta ocasión, que tiene que ver con innovación. Ustedes saben, ¿no? El mundo no espera. La historia universal dice que cuando las civilizaciones consideran que han llegado a su punto más alto y empiezan a descuidar su andar y su aceleración, la decadencia inicia. A nosotros aún nos falta mucho todavía, como empresa, como país, para llegar al punto donde debemos estar. Hay que continuar entonces innovando. Quisiera participarles que tenemos hoy el lanzamiento de un nuevo producto que consideramos que puede ser revolucionario en varios sentidos. Este producto es el resultado de una alianza estratégica con la empresa Biofriendly en Norteamérica. Y quisiera aprovechar para dar la bienvenida y agradecer asistencia a algunos distinguidos invitados. Me voy a permitir nombrarlos y les agradecería que levantaran la mano o se pusieran de pie al escuchar su nombre. Muchas gracias. En primer lugar, el señor don Manuel Ricardo Pérez González, excelentísimo embajador plenario y plenipotenciario de Panamá ante los Estados Unidos mexicanos. La señora embajadora Tamara Hawkins de Brenes, excelentísima embajadora plenipotenciaria de Nicaragua ante los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias por estar aquí. También contamos con la presencia de algunos ejecutivos relevantes de la empresa Horeb Biofriendly. El señor Robert Carroll, presidente and CEO de Biofriendly Corporation. Thanks very much for being here. Welcome, Bob. It's nice to see you again. El señor Noel Carroll, de Marketing and Sales, Ventas y Mercadotecnia de Biofriendly Corporation. Noel, muchas gracias. Thanks very much for being here. El señor José Niño, del Consejo de Administración de Biofriendly Corporation. Bienvenido, muchas gracias. El ingeniero Alejandro Espriu Manrique de Lara, del área comercial México. Muchas gracias. El licenciado Manuel Mieres, asesor de Horeb Energía y Combustibles Ecológicos. Gracias, Manuel, por estar aquí, un amigo de hace muchos, muchos años. Y su hijo, a quien conocí cuando era un enano, como dicen por ahí, Manuel Mueres Riverol. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. El mundo de hoy día se construye con alianzas. Hemos tenido la suerte de combinar tecnologías, utilizando la tecnología Biofriendly y la nuestra, para crear lo que cuando empezamos a conversar de este asunto, Bob lo recordará, hablábamos de un super product. Do you remember, Bob? Hablábamos de un superproducto. Creemos que tenemos hoy día un superproducto. Vamos a hablar un poco de este superproducto. Tenemos un video, ¿es correcto? Corre video. Ustedes deben enseñar a sus niños que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos. Para que respeten la tierra, digan a sus hijos que ella fue enriquecida con las vidas de nuestro pueblo. Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurre a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. En abril de 2014, la concentración de dióxido de carbono
alcanzó límites históricos en todo el hemisferio norte del planeta. Es la primera vez que tantas estaciones de vigilancia que integran la red de vigilancia de la atmósfera global, pertenecientes a la Organización Meteorológica Mundial, registran valores tan altos y durante más de 24 horas seguidas. El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más importante y que mayor efecto tiene sobre el cambio climático, por lo que su aumento impacta directamente la vida sobre la Tierra. Pero, ¿qué es el efecto invernadero? Se trata de un fenómeno natural que tienen todos los planetas dotados de atmósfera. Se refiere a que determinados gases tienen la propiedad de retener parte de la energía que emite el suelo tras ser calentado por la radiación solar. Estos gases actúan como una pantalla que impide que el calor necesario para el desarrollo de la vida se libere inmediatamente al espacio. El problema surge cuando hay un desequilibrio, pues si la radiación solar entrante se acumula durante un largo periodo de tiempo, se producirá un calentamiento de la temperatura media de la Tierra. Los gases de efecto invernadero permanecen activos en nuestra atmósfera durante largos periodos de tiempo y su acumulación excesiva es señalada por la comunidad científica internacional como una de las principales causas del calentamiento global. Las principales causas de contaminación provienen de la industria química y del uso de combustibles fósiles, provocando la generación de gases contaminantes como los emitidos por vehículos, al igual que el uso de pesticidas o productos tóxicos como ácidos o detergentes, entre otros. La Tierra está perdiendo su capacidad natural para absorber el dióxido de carbono. Es momento de hacer un alto en el camino. Regresemos al camino verde. En Akron, estamos conscientes de la continua alteración en el entorno en el que vivimos. Sabemos que en los últimos tiempos hay gran deterioro, cambios ecológicos y climáticos a nivel global. Esto nos ha llevado como empresa a replantear nuestra posición ante el problema, generando como institución prácticas más responsables con el medio ambiente, trabajando siempre en pro de la ecología. Contamos con el certificado Industria Limpia en los últimos años. Hemos desarrollado materiales, insumos y productos cada vez más amigables con el medio ambiente. Akron presenta Akron Green Road, ecotratamiento. Gracias a la alianza estratégica entre nuestra empresa Akron y la empresa Green Plus, se desarrolló un producto sumamente innovador que ayuda significativamente a la reducción de contaminantes emitidos al medio ambiente, tanto por motores a gasolina como diésel. Además, Akron Green Road Ecotratamiento es eficaz en el ahorro de gasolina, ya que realiza una limpieza profunda del sistema. Es muy sencillo de usar. En una carga de combustible, vierta una botella al tanque y listo. La bomba de gasolina distribuirá el producto a través del sistema. Con esta sencilla acción, cuidamos nuestro entorno, logrando en el vehículo un ahorro de gasolina. Recupera la potencia. Genera una limpieza profunda. Disminuye las emisiones al ambiente. Alarga la vida útil del catalizador. El cuidado del medio ambiente y la calidad del aire pasa por un compromiso compartido entre los representantes de los gobiernos de los países, las instituciones y empresas, la industria y los ciudadanos. Y con acciones responsables, podemos ayudar a controlar las emisiones de dióxido de carbono que se emiten a la atmósfera. Los científicos pueden plantear los problemas que afectarán al medio ambiente con base en la evidencia disponible, pero su solución no es responsabilidad de los científicos, es de toda la sociedad. Tenemos tecnologías para empezar a resolver el problema. Hay un enorme potencial para garantizar a la sociedad su desarrollo económico y ético. Dr. Mario Molina, Premio Nobel de Química.
Esta es nuestra contribución este año para ONEXPO Nacional y para el mundo de los gasolineros. Tenemos un producto que consideramos de extrema relevancia. Esto permite, mediante una propiedad de detergencia importante, generar una limpieza profunda en el motor y los conductos de la combustión, alargar la vida del catalizador del automóvil si es que cuenta con él, y recuperar la potencia. Estos son mecanismos. Los efectos, adelante por favor. ¿Cuáles son los beneficios para el usuario común? El ahorro de gasolina y la reducción de emisiones. Recordemos que en varias ciudades ya en nuestro país, por efecto de la plantilla vehicular enorme y no tan moderna como quisiéramos, se genera un fenómeno de emisiones a la atmósfera que ya deteriora de manera importante la calidad del aire. Motivo por el cual las autoridades de estas diferentes ciudades en el país han establecido normatividad concreta al respecto en términos de la famosa verificación vehicular. Quiero decirles que vamos a agregar este producto a la franquicia de Zona Akron como un producto adicional, buscando que bajo ciertas condiciones, y en la mayoría de los casos, un motor pudiera pasar la verificación después de hacer la revisión en la Zona Akron y agregando nuestro nuevo producto Green Road. Recordemos que este está disponible para gasolina y para diésel. Recordemos el concepto del hombre camión en este país, donde normalmente los tractos no cuentan con motores en muy buenas condiciones. En algunos casos esto pudiera ser de importancia muy relevante. Esto es Green Road. Seguirán escuchando de él mucho en los próximos tiempos. Y aprovechando este lanzamiento, quisiera hacer un reconocimiento especial a una persona que es parte de la organización de BioFriendly, que fue probablemente quien más trabajó para que estuviéramos aquí presentando este producto. Quiero agradecer a Pedro Ceja Velasco, director general de Jorge Energía y Combustibles Ecológicos, no solamente tu presencia, Pedro, el día de hoy, sino todo el trabajo que le has invertido para que estemos el día de hoy lanzando este producto. Muchas gracias. Y habida cuenta de las características relevantes del producto que estamos lanzando, del que, insisto, escucharán hablar mucho y pronto, buscamos afanosamente el respaldo de una personalidad en el mundo de los conceptos ambientales. Esto nace incluso por una admiración personal que tengo por él y por su trayectoria. Se trata del doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química, de quien me voy a permitir leer solamente una parte de su currículum, que es muy extenso. El doctor Mario Molina nació en la Ciudad de México en 1943 y es ingeniero químico. Quiero decir que yo también lo soy, me honraría en llamarle alguna vez colega, doctor. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1965. Posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo, Alemania, en 1967, y recibió un doctorado en Físico-Química de la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, en 1972. Es un pionero y uno de los principales investigadores a nivel mundial de la química atmosférica. Fue coautor, junto con F.S. Rowland, en 1974, del artículo original prediciendo el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de ciertos gases industriales, los clorofluorocarburos, conocidos como CFCs, que les mereció nada más y nada menos que el Premio Nobel de Química. Nos sentimos muy honrados, doctor, que un mexicano cuente con este galardón. Asimismo, sus investigaciones y publicaciones sobre el tema condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, el primer tratado internacional que ha enfrentado con efectividad un problema ambiental de escala global y de origen antropogénico. El profesor Molina y su grupo de investigación
publicaron una serie de artículos entre 1976 y 1986 que identificaron las propiedades químicas de compuestos que juegan un papel esencial en la descomposición del ozono en la estratosfera. Subsecuentemente, demostraron en el laboratorio la existencia de una nueva clase de reacciones químicas que ocurren en la superficie de partículas de hielo, incluyendo aquellas que están presentes en la atmósfera. También propusieron y demostraron en el laboratorio una nueva secuencia de reacciones catalíticas que explican la mayor parte de la destrucción del ozono en la estratosfera polar. Fue profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, en el periodo 1989-2004. Profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1967 y 68. De la Universidad de California entre 1975 y 79, y del Laboratorio de Propulsión a Chorro del Instituto Tecnológico de California en el periodo 82-89. El profesor Molina es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, y desde abril de 2011 es uno de los 21 científicos que forman parte del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del presidente Barack Obama. Igualmente, es miembro distinguido de la Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano, del Colegio Nacional, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Mexicana de Ingeniería, entre otras. Por su labor y contribución a la ciencia ha recibido numerosos galardones, incluyendo más de 30 doctorados honoris causa, el Premio Tyler de Energía y Ecología en 1983, el Premio Sasakawa de las Naciones Unidas en el 99, el Premio Nobel de Química en 1995 y es el primer mexicano en recibir la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos. Actualmente, el profesor Molina es investigador de la Universidad de California en San Diego, donde forma parte del Departamento de Química y Bioquímica y del Instituto de Oceanografía, una de las instituciones líderes en la investigación de los fenómenos asociados al cambio climático. En México, preside desde 2005 un centro de investigación y promoción de políticas públicas que lleva su nombre, donde realiza estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente, particularmente en los campos de cambio climático y calidad del aire. En México, preside desde 2005 el doctor Molina ha investigado la química de la contaminación atmosférica en la baja atmósfera y está involucrado en trabajos interdisciplinarios colaborando con expertos para enfrentar el problema de la degradación de la calidad del aire en las grandes ciudades del planeta, especialmente grupos de contaminantes del aire en zonas urbanas, realizando importantes aportes al conocimiento y la solución de la contaminación atmosférica de la zona metropolitana del Valle de México. Recientemente, el doctor Molina ha enfocado gran parte de su labor a la política de la ciencia conectada con el creciente problema del cambio climático e impulsando acciones globales a favor del desarrollo sustentable a la par de un desarrollo económico vigoroso. El doctor Molina está casado con la señora Guadalupe Álvarez y reside principalmente en la Ciudad de México. Es un honor y un privilegio para mí cederle la palabra al doctor Mario Molina. Un aplauso, por favor. Pues primero que nada, muchísimas gracias por su amable introducción y para mí pues es un placer y un honor poder platicar con ustedes esta mañana. Como lo bajamos un poquito, espero que no suene demasiado. En fin, repito que es un placer y un honor participar en esta convención ONEXPO y pues tener la oportunidad de dar esta conferencia ACRO. Y también pues quiero empezar felicitándolos pues a todos ustedes por su preocupación por el medio ambiente y especialmente pues a la compañía ACRO por todos los esfuerzos que hemos visto ilustrados en estos videos que acabamos de ver. Es más, lo que decidí hacer en esta plática es hablar principalmente del tema del cambio climático, que es pues probablemente el
problema más serio que enfrenta la sociedad hoy en día, claramente el problema ambiental más serio que ha enfrentado. Oímos algo de calidad del aire, efectivamente tuve la oportunidad ya desde mi estancia como profesor en el MIT de trabajar para mejorar la calidad del aire aquí en el Valle de México, que se consideraba una de las ciudades más contaminadas del planeta, y por fortuna colaborando con pues el gobierno del Distrito Federal, del Estado de México, etc. Sí pudimos lograr una mejora muy significativa. Tenemos que seguir trabajando con ese tema porque, pues, como saben ustedes, se ha más que duplicado, triplicado la cantidad de automóviles, el tamaño de la flota vehicular, así es que si no seguimos prestándole mucha atención a este problema, podría volver a empeorar la calidad del aire, pero pues como vimos hay esfuerzos, entre otros los que están haciendo ustedes, pues ayudan a enfrentar este problema. Si pasamos a la primera lámina, la siguiente. Sí, quiero nada más empezar de una manera muy general, enfatizando este problema de lo que llamamos desarrollo sustentable, que pues es un concepto que se definió ya desde hace muchos años por la presidenta Brundtland, que he conocido a través de los años también. Y es que pues es importante para la sociedad tomar en cuenta lo que le estamos haciendo al planeta y a nuestro medio ambiente, pues para poder satisfacer las necesidades de las generaciones futuras, así como nuestras propias necesidades. Y esto, pues es evidente, es uno de los valores universales importantes que compartimos en toda la sociedad. Nosotros, en la calidad de vida que tenemos, pues la heredamos de un avance muy importante en el progreso de la civilización, al que la ciencia ha contribuido de una manera muy, muy importante. La ciencia en sí no es ni buena ni mala, pero se puede aplicar para fines muy benéficos, precisamente para garantizar esos niveles de vida. Y pues nada más para ponerles un ejemplo evidente, todos nosotros estamos de acuerdo en que se invierta en la educación elemental, desde la educación, escuelas primarias, secundarias, etcétera, sabiendo que esa es una inversión que no va a rendir frutos en varias décadas, ¿no? Pero de todas maneras, pues es evidente que todos estamos contribuyendo a que continúe pues avanzando la sociedad. Lo que no es evidente para tanto, por una fracción importante de la sociedad, es que hay que hacer lo mismo con la protección del planeta, porque ya somos tantos habitantes que si no nos cuidamos, sí podríamos dejarles muchas dificultades a las futuras generaciones. Y yo voy a hablar de un ejemplo, como les decía, quizá el más claro el problema serio que tenemos con el problema del cambio climático. Si me da tiempo, hablo un poco también de calidad de aire. Desgraciadamente tengo que salir muy a las carreras alrededor de las 10 porque tengo que llegar al aeropuerto a pescar un vuelo. Pero en fin, miren, empiezo pues con lo del cambio climático. Ya vieron ustedes en el video anterior algo conectado con este tema, pero la siguiente, por favor. Lo que sucede con este problema es que ha habido mucha información pues poco atinada en los medios, sobre todo en Estados Unidos, algo en Europa, pero que nos ha afectado también aquí en México, y eso se ha debido pues a una campaña muy bien financiada, muy clara, de algunos grupos de interés y algunos grupos políticos que han tratado de desprestigiar a la ciencia del cambio climático, y lo han logrado con mucho éxito, porque con mucha experiencia, que lo habían hecho con otro tipo de problemas de la sociedad. Pero la opinión relativamente común, hasta hace relativamente poco, en muchos medios, es que el problema del cambio climático pues es una especulación. Algunos piensan que de plano no existe. Algunos políticos, desgraciadamente en el Partido Republicano en Estados Unidos, que es el que domina el Congreso hoy en día, y otros grupos pues simplemente piensan que
la ciencia es muy incierta, que hay algunos científicos que dicen que sí es un problema serio, pero muchos otros que dicen que no. Eso en realidad es un mito. Si pasamos a la siguiente lámina, lo que está muy claro, no solamente es cuestión de opinión, sino se han hecho encuestas que se han publicado, no solo una, sino varias, y el consenso de los expertos en este tema es clarísimo. La gran mayoría de los expertos opinan no solamente que sí está ocurriendo ya el cambio climático, sino que además está causado principalmente por actividades de la sociedad. Pasamos a la siguiente lámina, y lo que pasa es que en los medios, de nuevo, este es estudios hechos en Estados Unidos, pues la mayoría de los medios cuestionando, como acabo de decir, este punto, y en la siguiente lámina lo que vemos, si pasamos a la siguiente, es cómo la percepción pública pues ha sido muy afectada por los medios. Esto empieza a cambiar tanto en Estados Unidos pues, como en el resto del planeta, y es muy importante pues para poder enfrentar el problema. Entonces, lo que quiero hacer en los próximos minutos, muy brevemente, quizá repitiendo un poco lo que vieron ustedes en este video de hace unos minutos, ¿por qué puede uno establecer que la ciencia del cambio climático realmente está muy, muy bien establecida? Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina y voy a repasar esos aspectos científicos, pero muy brevemente. Pero primero vemos esta fotografía de nuestro planeta, nuestro país, México, en medio de todo, ¿no? Lo que quiero que presten su atención es a la atmósfera del planeta. La atmósfera prácticamente no se ve porque es muy delgada, apenas si vemos las nubes, pero es como la cáscara de una manzana, pero es un papel vital pues para pues la evolución de la vida en el planeta como la conocemos. Y una característica que tiene esta atmósfera, a pesar de ser tan delgada, es que los tiempos de mezclado son relativamente rápidos. Dentro de cada hemisferio, en cuestión de meses, alguna emisión de gases, que puede ser, por ejemplo, el dióxido de carbono, del que ya acabamos de oír, si se emiten aquí en la Ciudad de México, pues en cuestión de meses se mezclan en todo el hemisferio norte, y hay una barrera para la mezcla entre los dos hemisferios, pero en cuestión de año y medio, cuando mucho, también se mezclan en el hemisferio sur. De tal manera que si hay emisiones de compuestos o de gases que permanecen varios años en la atmósfera, no importa en qué parte del planeta se emitan. Y de ahí la noción de que tengamos problemas globales, problemas que no afectan una parte del planeta nada más, sino afectan a todo el planeta. Problema de la capa de ozono es quizá el primer ejemplo claro de ese tipo de problemas. Un problema que por fortuna ya se pudo resolver con éxito y que nos demuestra, es un antecedente importante, que nos demuestra que la sociedad sí se puede poner de acuerdo a nivel global para resolver este tipo de problemas, y pues todos los países del planeta se pusieron de acuerdo en ya no producir industrialmente estos compuestos que estaban afectando a la capa de ozono. Ese problema está básicamente resuelto, ya se empieza a recuperar la capa de ozono. Pero el problema al que estoy enfatizando de momento, el que oímos hace un ratito, es el del cambio climático. Y aquí la pregunta importante para entender ese problema es, antes de ver qué es lo que le estamos haciendo como sociedad, ¿cómo funciona el clima del planeta? Bueno, pues resulta que desde hace millones de años, muchos millones de años, el clima funciona de tal manera que el planeta está en lo que llamamos equilibrio térmico. Recibimos energía del Sol en forma de luz visible y el planeta pierde la misma cantidad de energía, pero en forma de radiación infrarroja. Ya no se está acumulando energía en el planeta, y la que tiene almacenada, que es una cantidad significativa, pero dentro del planeta, que a veces escapa por los volcanes, prácticamente no influye ya en este balance de energía. Pero lo que sucede, que es muy interesante, es que si calculáramos cuál sería la temperatura del planeta, simplemente tomando en cuenta esa energía que recibimos, y con leyes de la física, sobre todo pues las leyes que dieron origen casualmente a la mecánica cuántica, que es fundamental para pues cómo ha evolucionado la ciencia, y que por eso tenemos televisiones,
teléfonos celulares. Por eso entendemos la química de la combustión en pues motores a diésel o motores de gasolina. Sabemos que las moléculas y todo eso funcionan con leyes distintas a las que conocemos convencionalmente. Pues da la casualidad que ese mismo tipo de ciencia, la ecuación de Planck, es la que nos explica cuál debería ser la temperatura del planeta si no tuviera atmósfera. Y la temperatura promedio sería de alrededor de menos 18 grados centígrados. No estaríamos aquí porque estaría congelado el planeta. Pero si pasamos a la siguiente lámina, lo que sucede es que la atmósfera, esa capa delgadita, funciona como una manta que calienta al planeta. De la misma manera que cuando hace mucho frío nos ponemos un suéter, no es que la energía que emitamos se guarde, porque eventualmente toda se pierde igual, pero eso aumenta la temperatura pues, de nuestra piel. Igual esta capa la atmosférica que tenemos funciona como una manta y cambia la temperatura de menos 18 a más 15 grados centígrados. Y eso es lo que se llama el efecto invernadero natural, y es ciencia muy bien establecida. Eso no está en duda. Aquí nada más explica en esta gráfica cómo la energía del Sol, las 2/3 partes es lo que llega a la superficie. 1/3 parte se refleja por las nubes, los desiertos, etc. En cambio, la energía que emite el planeta, la superficie tiene que emitir bastante más energía, pero en forma de radiación infrarroja, porque la atmósfera absorbe parte de esa energía, pero arriba de la atmósfera sí se emite la misma cantidad de energía que recibimos. Si pasamos a la siguiente lámina, es nada más para explicar, en la siguiente por favor, cómo funciona esta manta que acabo de describir. Muy brevemente, esta es una manera de describir la composición química de la atmósfera. Y aquí nada más gráficamente, si toda estuviera a la misma presión que al nivel del mar, sabemos que la presión disminuye rápidamente con la altura en realidad, y por eso pues en la cima del monte Everest, por ejemplo, no puede uno respirar porque la presión ya es demasiado baja. Pero si toda fuera atmosférica, esta es una manera de describirlo, veríamos como nada más ocuparía alrededor de 8 kilómetros, no hay tanta atmósfera, y la mayor parte es oxígeno y nitrógeno, que no absorben esta radiación infrarroja, no funcionaría como una manta. Si la atmósfera fuera muy limpia y nada más tuviera estos compuestos, la temperatura promedio de la superficie del planeta sería menos 18 grados centígrados. Pero resulta que si amplificamos el 1%, pues una parte son gases nobles, pero una pequeña parte, bastante menos del 1%, es vapor de agua y dióxido de carbono y algunos otros gases que llamamos gases de efecto invernadero. El vapor de agua es el gas más importante que absorbe esta radiación infrarroja, y vemos que la cantidad que hay, para aquellos de ustedes o de nosotros que tenemos más experiencia midiendo cuánto hay de cierto compuesto y está en fase líquida o sólida en lugar de en fase vapor, pues si esa cantidad de agua en forma de vapor que tiene la atmósfera fuera líquida, pues nada más tendría alrededor de 2,5 centímetros de tamaño. Hay más agua en las nubes y por supuesto muchísima agua en los océanos, pero la atmósfera es relativamente poca. Y la cantidad de dióxido de carbono, si fuera sólida como hielo seco, pues ocuparía nada más unos milímetros. Y eso es lo que nos calienta, por eso hay vida en el planeta. Resulta que el vapor de agua, la cantidad que hay depende de la temperatura. Tenemos, como decía yo, cantidades ilimitadas de agua en los océanos. Se evapora el agua de los océanos por esa energía que nos llega del sol, en forma de luz visible, pero se condensa en cuanto se enfrían las parcelas de aire al subir a mayores alturas, y por eso tenemos lluvia y nieve. Repito, la cantidad que hay en forma de vapor está limitada porque al bajar la temperatura se condensa. Entonces, resulta que el vapor de agua es lo que llamamos, responde a la cantidad de dióxido de carbono. Es un proceso de retroalimentación, así le llamamos. Pero esto quiere decir, está muy bien establecido, todo esto es ciencia básica.
si no tuviera dióxido de carbono la atmósfera, que absorbe alrededor de la cuarta parte de esta radiación infrarroja. El vapor de agua absorbe las 3/4 partes. Pero si esa cuarta parte se eliminara porque se desapareciera el dióxido de carbono, se enfriaría la atmósfera poco a poco y se condensaría todo el vapor de agua. Entonces, sin dióxido de carbono y otros gases invernadero, que ya están en cantidades menores, metano, el óxido nitroso, etcétera, pero el dióxido de carbono es el más importante que absorbe esta radiación infrarroja. Si no tuviéramos esa pequeñísima cantidad de estos gases, se condensaría el vapor de agua, la atmósfera sería prácticamente nitrógeno, oxígeno y algunos gases nobles, y bajaría la temperatura. Si pasamos a la próxima lámina, teníamos un planeta congelado y todavía a una temperatura menor que estos menos 18 grados que les menciono, porque la mayor parte de la energía se reflejaría al espacio y solo una pequeña parte de la energía del Sol pues calentaría el planeta. Bien, todo esto que les acabo de contar es la atmósfera natural, ciencia muy clara. Vamos a pasar a la siguiente lámina y vemos qué es lo que ha pasado con la cantidad de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas biológicamente activo. Nosotros al respirar exhalamos dióxido de carbono, respiramos oxígeno y ese oxígeno con los carbohidratos, los alimentos que tenemos, una combustión del mismo tipo desde el punto de vista de energía química de la que sucede en un motor de combustión interna, pero por fortuna no tiene que suceder a tan altas temperaturas, sino en nuestro cuerpo, pues es a la temperatura de nuestro cuerpo, 36 grados centígrados o algo así. Pero esa energía química es la que nos permite pues movernos, etcétera, cargar cosas, correr. Pero lo que hace es convertir oxígeno del aire con los carbohidratos, los alimentos, se convierte en dióxido de carbono, que los exhalamos. Y luego las plantas, por fotosíntesis, ese mismo dióxido de carbono, con vapor de agua, lo convierten en alimentos, regenerando el oxígeno en el aire. Todo eso es el proceso natural, hay un balance natural. Pero si vemos qué le ha pasado al dióxido de carbono desde la revolución industrial, sobre todo desde el siglo pasado, pues la cantidad ha aumentado en esta escala de años de 10.000 años, lo vemos con mucha claridad, casi repentinamente. Tenemos más del 40% más de lo que ha tenido pues en el último medio millón de años y realmente en varios millones de años. Esto se debe a que la sociedad básicamente está quemando lo que llamamos combustibles fósiles que a través de fotosíntesis se acumularon pues en el subsuelo por muchos millones de años, pero lo estamos quemando en unas cuantas décadas y por eso pues ha subido repentinamente. Si pasamos a la siguiente lámina, lo que vemos es que le ha pasado a la temperatura promedio de la superficie del planeta, que no es fácil de medir porque varía mucho con las estaciones, latitud, etcétera, pero sí es posible medir el promedio y vemos que esta sí pues ha variado también con las épocas glaciales, eso también está muy entendido, pero no me da tiempo ya de explicárselos, pero igual, muy repentinamente desde la revolución industrial, pero sobre todo desde el siglo pasado, se incrementó. Y el incremento parece que no es mucho, es menos de 1 grado centígrado, 0.9 más o menos hoy en día, pero sí es muy repentino y para ser el promedio sí es muy preocupante. Y la pregunta, pues evidente, conectada con todo lo que les acabo de explicar de cómo funciona la atmósfera natural, es si está conectado esta observación de aumento de temperatura con el cambio en la composición química de la atmósfera, que a su vez es consecuencia de las actividades de la sociedad. Si pasamos a la siguiente lámina, lo que vemos es cómo ha respondido la comunidad científica. Un ejemplo, no es el único, pero un ejemplo de esta respuesta es lo que llamamos los reportes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Es un grupo pues, de más de 1,000 científicos que voluntariamente se reúnen periódicamente, cada 4 o 5 años, para hacer un reporte que resume el conocimiento científico con respecto al problema del clima. En el reporte del anterior, el cuarto reporte, yo sí participé activamente,
y éramos 10 o 15 mexicanos. En este último yo participé ya nada más bien indirectamente, pero en fin, los conozco muy de cerca. Y lo que concluyó el reporte anterior, no este último, es la respuesta a esta pregunta que acabo de hacer: si está conectado el cambio de temperatura con el cambio en composición, pues la respuesta es, pues sí está conectado, pero no estamos totalmente seguros, porque el clima es un tema complejo, es un sistema complicado. Y entonces la respuesta es, pero hay una probabilidad de más del 90% de que efectivamente el cambio de temperatura esté causado por el cambio en la composición química. Y este último reporte, pues que salió sobre todo el año pasado, la misma respuesta, pero como ha habido más investigación, más avance en la ciencia, ya tienen más confianza en el resultado, y entonces ya no es 90%, sino ahora es 95%. Sigue siendo posible que sea una coincidencia, pero es muy, muy poco probable. Vamos a pasar a la siguiente lámina, porque el primer mito, pues, es lo que acabo de hablar. La ciencia está muy, muy bien establecida, muchas observaciones, modelos climáticos, etc. Pero otro mito es que, bueno, pues esto es un problema del futuro. Se va a acumular el dióxido de carbono en la atmósfera y eventualmente nos va a causar problemas. Pues no, esto es un mito porque ya estamos viendo cambios importantes en el clima. Ese cambio de temperatura quizá no es muy preocupante como tal, menos de 1 grado, y pues la temperatura varía más aquí en la Ciudad de México entre el día y la noche, etcétera. Pero para hacer promedio sí es preocupante, pero más que nada, vamos a pasar a la siguiente lámina, ya empezamos a ver impactos muy claros a nivel global. Uno de ellos es, pues claramente se está derritiendo el Ártico. En los meses del verano, pues lo vemos con toda claridad, ya se puede cruzar en barco por el Polo Norte, que no se podía antes. Pero en la siguiente lámina lo que vemos es, lo que es muy preocupante es que lo que llamamos extremos de clima. No es pues ese pequeño aumento de temperatura, pero es la intensidad de ciertos eventos, como inundaciones. Pues aquí en México hemos tenido muchas, ya no tengo más, no los aburro con más fotografías, pero pues en Baja California tuvimos también muchos problemas recientemente, esto fue en Acapulco, en muchos otros sitios, inundaciones. Pero también hay sequías, huracanes, y hay una cuestión, una pregunta, si la vemos en la siguiente lámina, y es que si están o no conectados estos eventos extremos de clima con el cambio climático. Y esto se ha desarrollado con más claridad recientemente en la comunidad científica. Hasta hace pues no muchos años, los científicos muy precavidos decían, pues sí, hay más eventos, pero no estamos seguros que tengan que ver con el cambio climático porque no es fácil de establecerlo. Pero en estos últimos años lo que ya está muy claro es lo siguiente: como hay más energía en el clima, en la atmósfera, las leyes de la física y de la meteorología, etcétera, sí nos aclaran que es de esperarse que estos eventos naturales, siempre ha habido huracanes, inundaciones, etcétera, pero que se estén intensificando. Entonces, la conclusión es que el cambio climático ocasionado por actividades de la sociedad está influyendo a estos eventos, no lo está causando, pero los eventos en sí son de mayor intensidad. En la siguiente lámina vemos, por ejemplo, cómo ha aumentado el número de inundaciones en todo el planeta. Y hay que hacerlo con mucho cuidado, por eso hay trabajos científicos que lo detallan, porque podría uno pensar parte de la explicación es que la población está aumentando y somos más vulnerables a inundaciones y por eso parece que hay más. Pero en realidad, tomando en cuenta todos esos factores, sí está muy claro que efectivamente, sí, no es que haya cambiado la cantidad de lluvia que hay en el planeta. Lo que sí está muy claro es que en muchos sitios cuando llueve, llueve más duro y en otros sitios llueve menos. Por eso tenemos simultáneamente más inundaciones y más sequías. Y en la siguiente lámina, quizá el ejemplo más evidente, más demostrable desde el punto de vista científico es el aumento en las ondas de calor, porque esto resulta de mediciones de satélite, no tiene uno que hacer
especulaciones o ni siquiera trabajos científicos complicados, pero puede uno medir a bajas latitudes en el verano, pues cómo ha variado la temperatura, y muy claramente se ve cómo pues la temperatura varía, ya para aquellos de ustedes que conocen todo esto, pues son curvas gaussianas, la probabilidad de que aumente o baje pues está dada por este tipo de curvas, y claramente en años recientes se ha desplazado esto a mayores temperaturas de tal manera que las ondas de calor se han vuelto mucho más frecuentes. Y pues si se acuerdan ustedes de este mismo año, hace unos meses, pues de las noticias en la India, de muchos muertos por el calor, y también hubo una de calor importante en Europa en el 2003, etcétera. O sea que este tipo de eventos, la ciencia sí nos dice que están conectadas con el cambio climático por el aumento de su intensidad. Pasamos a la siguiente lámina, y este es otro punto muy interesante, y es que pues podría uno pensar, hombre, es tan importante el uso de combustibles fósiles, es tan importante el uso de energía en la sociedad, que no nos podemos dar el lujo de cambiar eso. Bueno, resulta, esto es lo que es muy interesante, que eso también es un mito. Es posible, de acuerdo con estudios económicos y conociendo cómo funciona la sociedad, sí es posible enfrentar el problema del cambio climático a un costo muy razonable. Y esto, por cierto, es un mensaje muy importante que da la comunidad científica, pero también la comunidad de expertos en energía, economistas, etcétera, de que hay muchas actividades que puede promover la sociedad, y aquí pues vimos algunos ejemplos antes de empezar yo a hablar, de cómo puede cambiar la actitud de la sociedad, cómo puede cambiar su desarrollo económico, de tal manera que las empresas puedan seguir obteniendo recursos, que es pues la meta, en última instancia, pues del sector empresarial, pero al mismo tiempo proteger al medio ambiente. No hay una contradicción, así que o protegemos al medio ambiente o mejoramos la economía. Lo que está ya muy claro es que se pueden hacer las dos cosas simultáneamente. Voy a mencionar quizá algunas dificultades, pero en general hay muchas actividades que llamamos ganar-ganar, que el mensaje importante es ese, que no es prohibitivo el costo, sino al revés. Hay muchas actividades que son lucrativas pues para la sociedad. Y esto lo voy a explicar con un poco más detalle con las siguientes láminas. En la siguiente vemos pues de dónde viene el uso de energía global, y vemos, sin entrar en detalle, pues cómo los combustibles fósiles juegan un papel muy importante, pero también tenemos pues plantas hidroeléctricas, aquí en México tenemos algunas, energías renovables, inclusive energía nuclear. En la siguiente lámina, para poner esto en perspectiva, hay una junta que se hace a través de las Naciones Unidas todos los años, lo que se llaman conferencias de las partes, y hubo la 15ª, muy interesante, en Copenhague. Yo participé en esa junta con el presidente Calderón, y había más de 120, 130 jefes de Estado, y se pusieron de acuerdo pues en aceptar una recomendación, no solo de la comunidad científica, eran los científicos, trabajábamos junto con los expertos en energía y los economistas, de que una meta aspiracional razonable es limitar el aumento del promedio de la temperatura de la superficie del planeta a 2 grados centígrados. Les recuerdo que ya aumentó 0.9, casi la mitad de esa meta. ¿Por qué? En parte es por razones científicas, pero no son las únicas, y eso, si me da tiempo, lo explico con más detalle, por qué es peligroso que suba más, y en parte es porque eso es razonable desde el punto de vista de la economía. Si quisiéramos bajar ese límite, a lo mejor sí nos costaría mucho, pero si lo subimos sería demasiado arriesgado. Entonces la pregunta es, ¿qué tan factible es hacerlo? Por cierto, los negociadores profesionales que estaban en la Junta son los que no lo aprobaron, porque hay muchas dificultades y todavía no está formalmente aprobada esta meta. La principal barrera, quizá a nivel internacional,
pues es el Congreso de Estados Unidos, que como les decía al principio, pues no aceptan la ciencia del cambio climático, pero eso ya empezó a cambiar. Por supuesto, el presidente Obama tiene una opinión totalmente distinta, nosotros trabajamos muy de cerca con él, pero el Congreso republicano todavía no. Pero ¿se puede o no se puede? Vamos a pasar a la siguiente lámina, y aquí es pues lo que nos explica esto es que sí es un reto enorme, sí es factible, pero es un reto gigantesco, porque aquí estamos viendo emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, pues por quema de combustibles fósiles, pero algunas otras actividades también, el metano producido por el ganado, etc. Y vemos cómo han estado aumentando hasta el presente, pero si quisiéramos que la temperatura no subiera más de 2 grados, pues tendríamos que empezar a cambiar, tendríamos que disminuir esas emisiones, usar combustibles fósiles con mucho más pues cuidado. No solo es para el sector transporte, que es lo que pues a la mayoría de ustedes les interesa más quizá, pero es la generación de electricidad, calentar edificios y casas, sobre todo en climas pues más extremos que los que tenemos aquí en México. Pero lo que nos dice esta gráfica es que habría que reducir a la mitad las emisiones para el 2030. Y por cierto, México pues tiene una ley de cambio climático y tiene esa misma aspiración. México es uno de los países líderes en el contexto de negociaciones políticas a nivel internacional, México siendo un país con una economía emergente, por contraste pues con los países desarrollados como Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Pero en fin, la pregunta es si esto es posible, y en la siguiente lámina vemos una manera de ver este reto de una manera esquemática. Mis colegas de Princeton, que he trabajado con ellos también desde hace muchos años, si es posible reducir emisiones. Vemos aquí también una gráfica con estas curvas de emisiones, pero tenemos que tomar muchas medidas simultáneamente, no hay una sola que resuelva el problema. Mejorar la eficiencia en el transporte, pues eso, como saben ustedes, ya está pasando, y en Estados Unidos está muy claro que hay con el presidente Obama pues medidas bastante drásticas para que los autos nuevos, los camiones nuevos tengan una mayor eficiencia, que también estamos pues usando en parte aquí en México. Y las edificaciones, el gas natural en lugar del carbón para generar electricidad. Esa es una medida muy importante que ya se tomó en Estados Unidos, pero por cierto, China también. China al principio se veía como una gran dificultad para resolver este problema por su crecimiento económico rapidísimo y la gran cantidad de carbón que quema, pero China ya ha hecho muchas declaraciones. Recientemente una importante con Estados Unidos de que están muy interesados en participar en la resolución de este problema, en parte también porque está muy combinado el problema de calentamiento global con calidad de aire. Entonces en ciudades como Beijing, pues ya estaba, nosotros que éramos la ciudad más contaminada del mundo ya no competimos con ellos, pero por eso también quieren reducir sus emisiones, porque al mismo tiempo pueden ayudar a enfrentar el problema del cambio global. Y en fin, hay muchas otras. Pasamos a la siguiente lámina por tiempo. Una de ellas pues es energía eólica. Aquí en México tenemos algunos sitios, La Ventosa, etcétera, donde ya es rentable. Tenemos suficiente cantidad de viento para que esto compita con generar electricidad pues a través de combustóleo, inclusive gas natural. En la siguiente lámina lo que vemos es también energía solar. Lo interesante de este tipo de energía es que los precios la tecnología ha avanzado de tal manera que los precios han estado bajando de una manera extraordinaria y empiezan a competir las celdas solares, por ejemplo, para generar electricidad, pues de nuevo, desde luego con las plantas que lo generan con carbón. Y aquí en México no tenemos, por fortuna, un problema grande, pues no tenemos mucho carbón, pero sí tenemos combustóleo que se está ya cambiando por gas natural, lo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad en la medida en que sea posible, ¿no? Y solar térmica concentrada. En fin, las nuevas tecnologías son importantísimas para poder bajar pues esas emisiones. La siguiente lámina, un punto muy interesante que pues si tuviéramos tiempo podríamos discutir. Las plantas nucleares no emiten dióxido de carbono y
realmente son relativamente seguras si ve uno la cantidad de problemas que ha habido. El problema que hubo en Japón con Fukushima pues lo retrasó mucho, pero eran plantas ya muy obsoletas. Las tecnologías nuevas son mucho más seguras, pero en fin, ese es un tema discutible. Pero si pasamos ya a la siguiente lámina, lo que vemos es qué es lo que habría que hacer, pues, tomando en cuenta esta situación que les explicaba de los mitos. En principio se pueden resolver, pero lo ideal sería que se estableciera un precio a las emisiones de estos gases de efecto invernadero, porque esto ayudaría a que se usaran energías renovables. Y aquí lo que quiero es repetir esta situación. Hay muchas medidas que llamamos ganar, que son las que estamos tomando ya en México, que estamos asesorando al gobierno federal, asesorando al gobierno de muchos estados. Usar energía más eficientemente le conviene a las sociedades desde el punto de vista económico, pero eso no es suficiente para que la temperatura no suba más de 2 grados. Hay que dejar de usar carbón. No es tanto nuestro problema, como decía yo, sino en otros países, pero también hay que usar más energías renovables, y por eso, si costara las emisiones, eso ayudaría enormemente a través de un acuerdo internacional. En México, por cierto, ya tenemos un impuesto al carbón, pero es nominal, porque México pues no vamos a perder competitividad. No estamos sugiriendo que México tome medidas que le cuesten económicamente hasta que no haya este acuerdo internacional. Pero hay que hacer más investigación para que siga bajando el precio. Tiene que haber cooperación internacional, pues ya la tenemos acuerdos México, Estados Unidos, entre otros. También acabamos de hablar con representantes de la Unión Europea, trabajamos con muchas embajadas europeas, mucha cooperación para que no nos cueste esta tecnología que se está desarrollando, y como decía yo, pues acelerar medidas, ganar. Pero voy a terminar con esta última gráfica, no me va a dar tiempo ya de ver mucho más detalle. Vamos a pasar a la siguiente, y aquí voy a resumir, digamos, la situación con respecto a cómo vemos lo del cambio climático. Y esto viene del trabajo de mis colegas del MIT, con los que estuve trabajando muchos años. Y la idea es la siguiente: es como si estuviéramos jugando un juego de ruleta, porque a pesar de que la ciencia, como les decía yo al principio, está muy bien establecida, dadas las complejidades del sistema climático, lo que no podemos hacer con certidumbre es predecir qué va a pasar en el futuro si continuamos con emisiones. Eso es lo que vamos a tratar de evitar. Si hay un acuerdo internacional, se reducen las emisiones y la temperatura no subiría más de 2, eso ya va a estar muy difícil, de 2 o 3 grados. Pero de acuerdo con estos cálculos, con modelos muy complejos, que por cierto son los mismos resultados que los que resume el panel intergubernamental de cambio climático. Pero estamos con una ruleta como esta que vemos con la parte roja, de que es posible que la temperatura suba más de 5 o 6 grados en promedio en lugar de 2, y eso es muy, muy alarmante, porque esto pues ya pasó hace 50 millones de años, pero en aquel entonces, cuando pasó, había cocodrilos en el Polo Norte, no había civilización ni había seres humanos todavía, era un planeta distinto. Sería peligrosísimo, sería extraordinariamente costoso, pero ya no solo en términos económicos, sino de la cantidad de población afectada, pues muchas muertes, tanto por inundaciones y ondas de calor, pero también pues desplazamientos enormes de población. Si la temperatura cambiara tanto, pues sería como tener otro planeta, un riesgo totalmente inaceptable. Pero podemos cambiar de ruleta si tomamos medidas como esas que les enseñé de reducir las emisiones. Y la pregunta es, ¿cuál es el costo de tomar esas medidas? Y lo sorprendente es que el costo es relativamente modesto. Estamos hablando, de acuerdo con estudios económicos muy claros, no solo yo trabajo muy de cerca con el profesor Stern, que es uno de los que ha hecho estos cálculos, pero el resultado es que el costo es del orden del 1 o 2%
del Producto Interno Bruto de todo el planeta. Y en cambio el costo de los daños es claramente muchísimo mayor. Termino pues resumiendo esto. No nos preocupa nada más cuál es el aumento más probable de temperatura, sino el hecho de que hay una probabilidad pues de 1 en 5 o 1 en 10 cuando mucho de que ocurran catástrofes. Y eso es lo que debe determinar cómo funciona la sociedad. No corremos ese tipo de riesgos, pues no construimos edificios que se vayan a caer en un terremoto más que con una probabilidad de 1 en 1.000.000 o algo así, o no volamos en un avión si hay una probabilidad de 1 en 10 de que no llegue a su destino, ¿no? Entonces, esto está muy claro por razones económicas, con eso es justificable, pero más que nada también hay razones éticas. Regreso pues al desarrollo sustentable, tenemos que dejarle a las futuras generaciones un planeta en el que puedan tener un nivel de vida por lo menos igual de favorable que el que tenemos hoy en día. Por cierto, hoy está saliendo la encíclica del Papa Francisco, pues yo soy miembro de la Academia Pontificia de Ciencia y algo hemos ayudado ahí, y pues él sí enfatiza estos aspectos éticos. Nosotros en el mundo de la ciencia simplemente explicamos qué pasaría si hacemos tal o cual cosa, y en el mundo de la economía cuánto nos costaría, y el resumen es que tenemos un problema muy serio. Así es que en resumen es importantísimo que grupos como el de ustedes estén preocupados por el medio ambiente y estén conscientes de la responsabilidad social que todos tenemos para resolver el problema. Gracias por su atención. El futuro también está en nuestras manos. Agradezco profundamente al doctor Molina su participación en esta conferencia, y me voy a permitir a nombre de ACRO entregarle un reconocimiento, así como pedirle al ingeniero Tomás Rendón que suba para entregar por parte de ONEXPO el reconocimiento también correspondiente. Muchísimas gracias, doctor, por participar aquí en ONEXPO. Muy bonitos. Muchísimas gracias. Si gustan, nada más para guardar un recuerdo con cómo no, fuera por aquí, por favor. A continuación los invitamos a un receso de 5 minutos. Les solicitamos volver puntuales al salón para dar inicio con la ceremonia inaugural.